Continuando con nuestras exposiciones desde la perspectiva de la macrohistoria crítica, que ya toca temas que tienen que ver con lo que hemos llamado utopía civilizatoria, que también podemos mencionar en plural, utopías civilizatorias, entendiendo que la aplicación del término de utopías es retroactivo respecto a las civilizaciones antiguas y las civilizaciones ancestrales, teniendo en cuenta que también el concepto de civilización, que viene de ciudad, de civitas, y obviamente se transforma semánticamente, hay una transformación semántica del sentido, de los significados, en la medida que es incorporada esta raíz etimológica en distintos contextos narrativos. Entonces es importante tener en cuenta varias cosas cuando exponemos y obviamente cuando leemos textos que tratan precisamente de estos temas. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que estamos hablando en un lenguaje. Bueno, en el caso mío y en el caso nuestro, digamos, de muchos, estamos hablando en lengua latina, es decir, que tiene sus raíces en el latín y que se forman las lenguas nacionales europeas a partir de barroquismos, podemos decir así, interacciones interlingüísticas entre la lengua romana y las lenguas locales y de la región. Bueno, todo esto también tiene su antecedente y sustrato en lo que llaman los lingüistas el indoeuropeo. Entonces, hay etimología, es decir, raíces, hay transformación etimológica, pero sobre todo hay transformación semántica en base a las raíces, en base a la etimología. Bueno, y si hablamos de estas lenguas, no olvidemos que en el caso de las lenguas románticas o romanas o latinas, hay una incidencia importante del griego. Bueno, en el caso del castellano también del árabe. Y a la medida que se produjeron las oleadas de conquista y las oleadas de la colonización, tenemos que tener en cuenta lo que dice un antropólogo mexicano, cuyo nombre no puedo citar en este momento, porque no me acuerdo, que en realidad el castellano que hablamos ahora, lo que se ha denominado inapropiadamente español, es una invención colonial, es decir, de la colonización, de los efectos de la colonización, porque se requería, entre tantos conquistadores que hablaban distintas lenguas, incluso distintas lenguas ibéricas, era indispensable una lengua para poder, digamos, administrar, consolidar la conquista y desplegar y desenvolver la colonización. Entonces, en ese sentido, ¿en qué estamos? Estamos en que se requiere entonces tener en cuenta todo esto, las transformaciones de la lengua y además de dónde hablamos. Bueno, gran parte de la crítica de colonial habla en lengua indoeuropea, latina o inglés, y obviamente no se está hablando en lenguas nativas del continente de Ayala antes de la conquista y antes de la colonización. Y además hay que tener en cuenta la situación de las lenguas nativas antes de la conquista y la colonización. Y eso muy bien nos enseña lo que ya se sabe del maya.
a través de la interpretación del Popol Vuh. ¿Y qué es lo que se sabe? Que se trata de lenguas, en el caso análogo al maya, eh, bisilábica, son lenguas silábicas, y que se tratan de lenguas que se escriben, hay escritura, que se escriben en jeroglíficos, que están, digamos, en las pirámides, se escriben en jeroglíficos, se escriben en imágenes, se escriben geométricamente, se escriben también en tejidos. Es decir, hay una escritura que logra expresar y vincular las imágenes con sílabas y expresar las imágenes con combinación silábica, lo que da lugar a sentidos y a conceptos, obviamente, en la medida que tenemos que entender que los conceptos, la conceptualización, no depende, pues, del desarrollo de la filosofía y tampoco del desarrollo de la filosofía moderna, sino los conceptos se han dado ya de manera temprana, en un momento determinado, cuando la fenomenología corporal y de la percepción despliegan, hacen emerger y construyen imágenes, sentidos, significaciones y conceptos. En ese sentido, estamos hablando, pues, desde una lengua, desde un presente, aunque tengamos en cuenta que este presente es un presente eterno, es decir, otra concepción que desde la física relativística y cuántica se denomina la simultaneidad dinámica. Y nosotros le hemos dado, obviamente, la connotación de simultaneidad dinámica, dándole precisamente hincapié al dinamismo y a la integración del tejido espacio-tiempo. Bueno, pero estamos hablando desde una lengua y por lo tanto estamos hablando desde una herencia barroca y no podemos desentendernos de la modernidad en la medida que estamos en la modernidad, hemos nacido en la modernidad, estamos en plena clausura de la modernidad, criticamos a la modernidad desde la modernidad, pero también obviamente desde el barroquismo resistente a la modernidad que tiene que ver con la pervivencia de las culturas, déjenme decir y usar palabras que quizás, digamos, no sean suficientemente apropiadas, nativas antes de la colonia y antes de la conquista, y saberes anteriores a la conquista y a la colonia. Entonces hay, pues, resistencia, pero dentro de un contexto determinado que no podemos negar. Es muy difícil creer que hay una fuera o hay, digamos, hay una fuera de la modernidad, de la civilización moderna, que ha abarcado todo, a no ser que estemos hablando de los pueblos no contactados. Bueno, y en ese caso entramos a otro tipo de discusión. Sin embargo, digamos, hay excepciones que confirman las reglas. Déjeme utilizar ese término para, digamos, comprender lo que pasa. Es decir, es muy difícil sostener, aunque se lo pueda decir, que hay una fuera de la civilización moderna. Es decir, es decir, en la medida que esa civilización nos ha abarcado desde la conquista de Tenochtitlán, es decir, la modernidad, la genealogía de la modernidad se da precisamente desde esa conquista y el mundo se transforma desde esa conquista de Tenochtitlán. Entonces, la modernidad como sistema mundo moderno se produce y nace precisamente en este continente, en el continente de Abya Yala. Muy bien, entonces es difícil hablar de una fuera, es decir, no estamos en otro planeta ni en otro mundo. Ahora, bien, se puede decir que el planeta en términos ecológicos, no hay que confundir ecología con medio ambiente. La ecología tiene una mirada compleja, el medio ambiente tiene una mirada de la geografía ambiental, más bien plana. Entonces hay distintas dimensiones y perspectivas distintas
ecología que tiene una perspectiva compleja y mucho más si se asume como ecología compleja. Entonces no podemos estar confundiendo estos temas que nos pueden llevar a distorsiones y apreciaciones demasiado sesgadas que no permiten una reflexión y un análisis abierto. Entonces es muy importante eso, es decir, tener en cuenta que la civilización moderna está en el planeta y por lo tanto no abarca el planeta, eso sí. Es decir, en la medida que no abarca el planeta, porque el planeta lo desborda, aunque pretenda abarcar el planeta, aunque su sistema mundo moderno pretenda, digamos, controlar el planeta, no lo puede, y eso se muestra y se verifica sencillamente con la crisis climática. Es decir, no pueden controlar porque el planeta los desborda y además hay mucho que no controlan y no conocen del planeta. Es decir, el planeta como complejidad planetaria, como complejidad de ciclos vitales, desborda, la vida desborda, esa es la vida es el planeta. Fuera de decir que la vida también es el universo. Entonces, en ese sentido, ese desborde nos muestra de que obviamente la civilización moderna no es la totalidad desde esa perspectiva. Ahí sí podemos entendernos y comprender de que hay, digamos, un afuera, pero ¿qué sería el afuera en este caso, no? Empezaremos con lo sencillo, es decir, ese afuera es la vida misma, que no ha logrado abarcar la civilización moderna, pero ahí tendríamos un problema. La civilización moderna emerge en este planeta, en un planeta circunscrito a un mundo efectivo circunscrito a un mundo moderno, y por lo tanto cada vez más circunscrito, más acotado, ¿no ve? Y en ese sentido, la medida que nace de estas dinámicas ecológicas. Entonces, hay un adentro, y ese adentro nunca va a dejar de ser el planeta, la vida planetaria, la complejidad de la vida planetaria, la complejidad de las dinámicas planetarias integradas y articuladas. Nunca va a dejar de ser. Entonces, lo que pasa es de que lo que hay es este adentro del que no vamos a salir nunca porque somos seres vivos, que compartimos con otros seres vivos, que coexistimos o convivimos con otros seres vivos. Somos sociedades orgánicas, formamos parte de las sociedades orgánicas. Y por lo tanto formamos parte también de los ciclos vitales, de los ciclos climáticos, los ciclos del agua, los ciclos del aire, los ciclos de los suelos, los ciclos del agua. Entonces, en la medida que somos eso, entonces somos esta complejidad. Y obviamente en ese sentido tenemos que entender que no somos humanos, somos nichos ecológicos. Esto va más allá del humano. Esta mirada está más acá y más allá de la mirada humana. Y en ese sentido, bueno, hay una afuera, pero digamos en términos discutibles de esa diferenciación que no es suficientemente adecuada porque nunca hemos dejado de estar adentro de la vida. Lo que se sale de la vida o pretende salirse de la vida en términos imaginarios, en términos institucionales, en términos de poder, es precisamente la civilización moderna. Ahora bien, Atahualpa Oviedo dice que la civilización viene de civitas, de ciudad, y por lo tanto ya hablar de civilización es hablar de civilización moderna, o como dice él, de civilización occidental, y sería una tautología repetir civilización occidental. A mí me parece interesante, digamos, ese punto de vista porque ciertamente, digamos, la civilización moderna se sitúa precisamente en esa evolución de las ciudades. Pero no nos olvidemos que la civilización moderna es euroasiática. Yo no estoy de acuerdo con esa diferenciación entre orientalismos y occidentalismos, entre Oriente y Occidente, porque es inapropiada. Ya lo dijo Edward Said, los orientalismos son una invención europea.
y por lo tanto el occidente también es una invención europea. Entonces, no conviene. Además, geográficamente es muy equivocado. El occidente geográfico está en la Via Yala. Entonces, no conviene usar esos términos, pero es importante tomar en cuenta lo que dice Atahualpa, Oviedo, porque ciertamente ha habido una evolución de las civilizaciones que han buscado fundamentalmente eh, estas su conformación, su constitución a partir de las ciudades. Las ciudades que en principio en parte eran lugares de intersección, de cruces, de rutas, de intercambio de recorridos, inclusive de recorridos nómadas. La pugna era entre las ciudades y los nómadas. Es decir, pueblos en constante movimiento, en constante flujo, reinventando los territorios, articulando los territorios a los imaginarios comunitarios, que está en constante movimiento, como digo, en las últimas exposiciones en constante exploración, porque comunis, eso quiere decir exposición y exploración también. Entonces, en ese sentido, es importante hacer una deconstrucción del término civilización, del concepto civilización y de su aplicabilidad y por lo tanto de sus narrativas. Y en ese sentido tendríamos que plantearnos, digamos, un más allá de la civilización, o como llama Atahualpa Oviedo, una transcivilización. Y la transcivilización, nosotros habíamos dicho, es una sociedad ecológica, son sociedades, son civilizaciones ecológicas, habíamos dicho. Pero en el caso de que no tengamos que utilizar el término civilización, hay que usar un término que me parece apropiado, que tiene que ver con el oikos. O sea, hay una oikosociedad, una oikos comunidad, es decir, habría que pensar en la reinserción de las sociedades humanas en los ciclos vitales, como habíamos dicho, y eso implica, digamos, una coexistencia, por lo tanto, una convivencia, una sociedad de sociedades entre todos los seres orgánicos, una integración de las dinámicas planetarias, es decir, ecológicas o ecológicas, para usar el término más antiguo, entonces, que nos daría lugar precisamente a complementariedades entre sociedades orgánicas y entre ciclos vitales y entre nichos ecológicos. Entonces, ahí estaríamos entrando a otra dimensión, estaríamos volviendo a la vida. Y en ese sentido sí rescataría esta mirada vital que tiene Atahualpa Oviedo, que nos lleva precisamente a una revisión, yo diría una revisión arqueológica en el sentido de la arqueología del saber de Foucault, una revisión arqueológica, es decir, epistemológica, pero en el sentido de arqueología del saber, de lo que usamos como conceptos y como narrativas teóricas para poder seguir no solamente librándonos de las herencias en el lenguaje y en el lenguaje de los saberes y las ciencias acotadas modernamente, sino para precisamente hacer lo que hace el lenguaje. Y déjenme usar de nuevo esa palabra prestada, cultura, para dinamizar las culturas, dinamizar el lenguaje. El lenguaje está para eso, el lenguaje está para comunicarse con los demás, con los otros seres. Y la cultura también, para comunicarse con las otras culturas, pero también el lenguaje está para comunicarse con los demás lenguajes, los otros lenguajes que no son evocativos como los lenguajes humanos. Y en ese sentido implica, digamos, una transformación completa de la comunicación, una oicocomunicación, una oico-interrelación de lenguajes. Y en ese sentido estaríamos pues pensando, digamos, definitivamente una alteridad radical, societal,
o ecológica, planetaria. Entonces, pero digamos lo que yo anoto es de que no podemos olvidar que estamos hablando de un lenguaje y seguimos usando términos griegos, arqueología, son términos griegos y son términos que los hemos heredado. Ahora, sería un gran ejercicio, una gran tarea de descolonización, volver a las lenguas nativas. Y eso quiere decir no olvidarse de las lenguas que hablas, de las lenguas que también hemos heredado a partir precisamente del acontecimiento de la conquista y la colonización, pero también de la reapropiación de estas lenguas por parte nuestra. Es decir, hay que volver a las lenguas nativas y pero a dinamizarlas, es decir, darles la libertad, liberar su potencia para crear. Y eso es decir, desde ahí, desde las lenguas dinámicas y vivas, hacer emerger conceptos. Eso es una tarea de descolonización importante. Conceptos en el sentido que pueden darse en esas lenguas, por ejemplo en el maya, que son lenguas silábicas, lenguas jeroglíficas en el sentido de su escritura, pero altamente vinculadas a la imaginación y a la imagen, ¿no? Directamente vinculadas a la imagen. Hay composición del sonido, pero también hay una composición de las imágenes. Y en ese sentido tendríamos que pensar los conceptos de una manera más compleja. Y esa es una tarea. Pero de ahí decir que la situación en la que se encuentran ahora, después de toda la colonización y después de todas las resistencias, las lenguas, que hay que, digamos, asumirlas tal cual están. Es decir, eso es reducir esas mismas lenguas a la fragmentación a la que les ha obligado y a la disminución a la que les ha obligado precisamente la colonización y después la colonialidad. ¿No ve? Entonces, no podemos decir que alguien habla una lengua nativa porque la habla. Es decir, hablar una lengua nativa es hablar con toda su riqueza y lo que la tarea de la descolonización es la tarea de dar lugar precisamente a la producción, a la creación desde la lengua en vinculación con un mundo, como un mundo complejo, integrado. Entonces, en ese sentido, sí, podemos hablar de la tarea importante e imprescindible de la descolonización en sentido radical y obviamente empezar a pensar a partir de los desafíos que estamos lanzando, que lanza también Atahualpa Oviedo, pensar y reflexionar sobre, digamos, las transformaciones necesarias que tenemos que hacer en los usos de los lenguajes teóricos, en los usos de los conceptos, y por lo tanto estamos como motivados y obligados a una reinvención de los conceptos y una invención de los conceptos y una transformación y un despliegue, si ustedes quieren, con rupturas epistemológicas que nos lleve precisamente a pensar mucho más cerca de la vida, mucho más cerca de las dinámicas vitales. Yo rescataría, digamos, eso de las lecturas que tengo de Atahualpa Oviedo y de lo que he escuchado en su exposición sobre transcolonialidad o transcivilización. Muy bien, aquí dejaríamos esta exposición en espera de seguir, digamos, estos decursos de reflexiones analíticos y críticos sobre y desde la perspectiva de la macrohistoria crítica.